nos sostiene, Señor. Usted sostiene a su iglesia, Señor. Tú eres la roca de mi salvación. Eres la confianza de mi corazón. Cuando la tormenta llega sin control, yo puedo estar seguro en ti, mi Dios, inconmovible, Dios inconmovible. Fuerte me guardará, Señor. Tú eres mi escudo y mi protección. Eres mi refugio, dulce habitación. En noches negras eres luz y todo Dios. Amo tu grandeza, amo tu esplendor, inconmovible, Dios inconmovible, como torre fuerte, me guardará, Señor, inconmovible, Dios inconmovible. Me guardará, Señor. Oye, oh Dios, mi clamor, a mi oración atiende. Desde el cabo de la tierra clamaré a ti cuando mi corazón desmayare. Llévame a la roca que es más alta que yo, porque tú eres mi refugio y mi torre fuerte delante del enemigo. Inconmovible, inconmovible, majestuoso, poderoso, tú eres mi Dios. Inconmovible, inconmovible, majestuoso, poderoso, tú eres mi Dios. Inconmovible, inconmovible, majestuoso, poderoso, inconmovible, Dios inconmovible, como torre fuerte, me guardará, inconmovible, Dios inconmovible,
Súplica por la misericordia de Dios sobre Israel, al músico principal, salmo para los hijos de Coré. Fuiste propicio a tu tierra, oh Jehová, volviste la cautividad de Jacob, perdonaste la iniquidad de tu pueblo, todos los pecados. Restáuranos, oh Dios de nuestra salvación, y haz cesar tu ira de sobre nosotros. ¿Estarás enojado contra nosotros para siempre? ¿Extenderás tu ira de generación en generación? ¿No volverás a darnos vida para que tu pueblo se regocije en ti? Muéstranos, oh Jehová, tu misericordia y danos tu salvación. Escucharé lo que hablará Jehová Dios, porque hablará paz a su pueblo y a sus santos, para que no se vuelvan a la locura. Ciertamente cercana está su salvación a los que le temen, para que habite la gloria en nuestra tierra. La misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. La verdad brotará de la tierra y la justicia mirará desde los cielos. Jehová dará también el bien y nuestra tierra dará su fruto. La justicia irá delante de él y sus pasos nos pondrá por camino. Tome su lugar en esta mañana, mis hermanos. Bendita sea la palabra del Señor. Aleluya. Este Salmo 85, mis amados hermanos, se escribe después de la cautividad en Babilonia. Y está totalmente, hermanos, este salmo enfocado en la dedicación a la restauración del templo después de la primera destrucción. Es una reflexión, hermanos, continua, este salmo. Una reflexión continua, hermanos, a la restauración después de haber sido destruidos. Y se cantaba con ese propósito, hermanos, cuando una persona, una comunidad o una sociedad había pasado por tristes momentos de destrucción. Se cantaba este salmo para pedirle al Señor que haya restauración. Nuestras vidas, hermanos, nuestras propias vidas, muchas veces han pasado por destrucción, hermanos. Ha venido el problema, ha venido la situación, ha venido las cosas complicadas a nuestra vida y, hermanos, verdaderamente parece que nuestra vida queda destruida. Y el propósito de este salmo era que se cantaba, hermanos, para pedirle para que haya restauración a todo eso que había venido. La palabra, hermanos, que se traduce aquí como restauración, hermanos, en el concepto hebreo, es que el Señor, hermanos, como lo decía en vez anterior, venga el Señor, tome nuestra quijada, que el Señor venga, hermanos, tome nuestra quijada, hermanos, y la gire y la ponga, hermanos, nuestra cara frente a la suya. Porque nuestra cara ha estado desviada de la cara del Señor. Hemos estado mirando otras cosas y aquí la palabra restauración es eso, hermanos, que el Señor venga, tome nuestra quijada y la haga así el Señor y la ponga frente a la suya, hermanos.
que voltee nuestra cara que ha estado contraria a la de Él. Y que le podamos ver una vez más cara a cara, hermanos. Porque viéndolo así, hermanos, viéndolo a Él cara a cara, podremos tener vida una vez más. Podremos ser restaurados una vez más, hermanos. Una hermana me decía que ella se recordaba cuando su madre iba manejando y ella niña iba a su lado y ella le decía a su madre: mamá, esto, mira lo otro, pero la hermana por ir manejando pues no ponía atención y ella dice que le agarraba, le decía: mami, mírame. Así, hermanos, así es como Dios quiere hacer con nosotros, y que nosotros le digamos: haz eso conmigo, Señor. Toma mi quijada, pon mi cara frente a la tuya, porque estoy despistado con el brillo de este mundo. Estoy viendo otras cosas que no es Dios. Mis amados hermanos, hemos terminado un año terrenal. Este domingo es el primer domingo del año. Hemos terminado un año terrenal y hemos comenzado otro. Y tal vez, hermanos, en este año que pasó, hermanos, cometimos nosotros muchas cosas desagradables a Dios. Pero hoy es un nuevo comienzo. Hoy es una nueva oportunidad de decirle al Señor: Señor, restáuranos. Hoy es un día nuevo para decirle al Señor: Señor, restáuranos. Amén, hermanos. Señor, ayúdanos. Señor, aquí está mi vida. Me rindo a ti. Señor, mira, toma mi quijada, Señor. Pon mi cara frente a la tuya. Que quiero verte cara a cara, Señor. Amén. ¿Para qué? Para verte solamente a ti, Señor. Y no despistarme, amén, con el brillo de este mundo que es pasajero, hermanos, y que además es mentira. Fuiste propicio a tu tierra. Fuiste favorable. Fuiste benévolo. Fuiste benigno, oportuno, Señor, con tu tierra. Fuiste propicio a tu tierra, oh Jehová. Volviste la cautividad de Jacob. Perdonaste la iniquidad de tu pueblo. Todos los pecados de ellos cubriste. Es interesante, hermanos, porque cuando Dios decide regresar al pueblo de Babilonia, decide perdonar sus pecados. Ellos no ofrecieron nada porque no había dónde ofrecerlo, hermanos. El templo estaba destruido. Sin embargo, hermanos, Dios los perdonó, hermanos, estando en cautividad, y los trajo. Pero el profeta Ezequiel, hermanos, en el capítulo 36 dice que Dios no lo hizo por ellos. Dice que Dios lo hizo por amor a su nombre. ¿Se merecían eso ellos? Sí, lo merecían. Sí, lo merecían. Le habían dado la espalda a Dios. Su cara estaba viendo otro lado. ¿Lo merecían? Sí, lo merecían.
Pero dice que Dios lo hizo, no lo hizo por ellos, lo hizo por amor a Él, por amor a su nombre. Babilonia, hermanos, hablaba mal de Jehová porque decían: ¿y dónde está el Dios de estos hombres? ¿Dónde está tu Dios? Ese Dios grande que tú dices, de ese Dios grande que tú hablas, ¿dónde está tu Dios? Se burlaban. Pero Jehová perdonó la iniquidad del pueblo y todos sus pecados perdonó. El versículo 3 dice: reprimiste todo tu enojo, te apartaste del ardor de tu ira. La pregunta sería: ¿por qué? ¿Por qué Dios decidió reprimir todo su enojo? ¿Y por qué decidió apartarse del ardor de su ira? Oiga, hermanos, yo les pregunto en esta mañana, algunos de ustedes, aparte de mí, hermanos, ¿le han dado bien a sus hijos alguna vez con la vara? Aparte de mí, hermanos, sinceramente, ¿le han dado bien, hermanos? Porque se lo merecen, ¿verdad? La verdad, hermanos. Amén. Y le dan con una ira, hermanos, que muchas veces no se puede controlar. Oye, cuando tienes enojo, cuando tienes ira, en ese momento, hermanos, se te olvida la misericordia. Se te olvida la misericordia y la justicia. Y hay veces, hermanos, hasta se te pasa la mano. Bueno, como si fuera, hermanos, un limón el alma del hombre. Exprime todo su enojo. Exprime todo su enojo. Lo reprimes todo tu enojo. Hasta que sientes un momento que dices: ya. Llegaste a un punto, hermanos, de satisfacción. Y cuando llega ese momento, pues te tranquilizas, ¿no? Te tranquilizas. En el caso, hermanos, del salmista, dice que Dios reprimió todo su enojo con su pueblo. Llegó un momento que Dios, pero llegó ese momento, hermanos, que Dios entonces se calmó. Lo que hace el salmista es que lo compara con un ser humano, ¿no? Cuando uno se ha enojado y cuando uno ha desquitado su ira. Y dice: llegó el punto en que tuviste tranquilo. Reprimiste todo tu enojo. Y entonces vino la otra parte, dice: te apartaste del ardor de tu ira. Dios, hermanos, decidió calmarse, tranquilizarse, decidió, como dijéramos, respirar. Lo está humanizando el salmista. Y cuando estuvo tranquilo, Dios decidió apartar el ardor de la ira de los que fueron cautivos. Y dice, entonces después dice el versículo 4, comienza diciendo: restáuranos. Restáuranos, comienza diciendo el versículo 4, que reitero, hermanos, que tiene que ver con que Dios toma mi quijada y pon mi cara frente a la tuya una vez más. Toma mi quijada y regresa mi cara
a mi frente, Señor, a mi frente. O sea, que estemos otra vez, hermanos, frente a tu cara, Señor, otra vez. Restáuranos. En estos tiempos, mis amados hermanos, nosotros necesitamos restauración de parte de Dios. Que el Señor venga una vez más, hermanos. Que tome una vez el Señor nuestra quijada y la gire y ponga nuestra cara frente a la suya. Necesitamos restauración de parte de Dios, porque, hermanos, realmente sentimos como que Dios se ha molestado con toda la humanidad. Todas las cosas que están viniendo, todas las cosas que escuchamos, y sentimos como que Dios se ha molestado con la humanidad, se ha llenado de ira por toda la maldad en esta tierra. La idea de restaurarnos, hermanos, es que le pedimos a Dios por restauración para que todo el mundo vuelva a voltear a ver a Dios, hermanos. Eso fue lo que pidieron los israelitas en cautividad. Restáuranos, Señor. Restáuranos, oh Dios, de nuestra salvación. Y mire, hermanos, en la palabra salvación, cuando dice el versículo 4, restáuranos, oh Dios, de nuestra salvación. En la palabra salvación, aquí es Jesús. Aquí es Yeshua. Y aquí vemos a Jesús en este Salmo 85. Y luego dice ahí, haz cesar tu ira de sobre nosotros. Amén. Haz cesar lo que ha pasado, Señor. Y luego hace dos preguntas en el versículo 5 el salmista, y dice en el versículo 5, Señor, ¿estarás enojado contra nosotros para siempre? ¿Extenderás tu ira de generación en generación? ¿Se ha puesto a pensar en eso, hermano? Si Dios está enojado, la pregunta que le haríamos en nuestras oraciones es, oh Padre, ¿hasta cuándo vas a estar enojado contra nosotros? Y dice en el 5, ¿extenderás tu ira de generación en generación? Hermanos, hay muchas cosas que nosotros hemos vivido, hermanos adultos, padres, que nosotros hemos vivido, experimentado en este año que ha pasado, hermanos, cosas desagradables. O en nuestra vida anterior, hermanos, malas experiencias por nuestra desobediencia, por nuestro pecado, hermanos. Y no quisiéramos, hermanos, que nuestros hijos, nuestros nietos y las siguientes generaciones pasaran por eso. No quisiéramos, ¿verdad, hermanos? Y pudiéramos decirle hasta de cierta manera, oh Señor, ¿estás enojado con nosotros? Pues ¿sabes qué, Señor? Enójate con nosotros, pero que no continúe tu enojo en nuestra próxima generación. Porque no quisiéramos, hermanos, que, es más, hemos usado muchas veces esas palabras, hermanos, en decirle a nuestros hijos, no quiero que tú pases por lo que yo pasé. No quiero que tú experimentes lo que yo experimenté un día cuando le di la espalda a Dios.
cuando me fui del camino del Señor. No lo quiero. Y el salmista, hermanos, tiene eso que ver. Le pregunta a Dios: ¿estarás enojado contra nosotros para siempre? ¿Extenderás tu ira de generación de generación en generación? ¿Hasta cuándo calmarás lo que está pasando, Señor? Dice el versículo 6. Hay una pregunta y dice: ¿no volverás a darnos vida para que tu pueblo se regocije en ti, Señor? Lo que está diciendo aquí el salmista es: Dios, si nos restauras, si nos das vida otra vez, nos volveremos a regocijar en ti. Hermanos, y nosotros hoy, sin lugar a duda, hermanos, empezamos a sentir esto un poco más cada día. Y la pregunta más seria, hermanos, sería: hermanos, todo esto que hemos visto, todo esto que hemos vivido, todo esto que estará pasando, ¿merecemos esto? ¿Lo merecemos? ¿Merecemos las consecuencias de nuestra desobediencia, de nuestro pecado? ¿Lo merecemos? La respuesta inmediata es sí. Sí, lo merecemos. Merece esta nación, hermanos. Merece esta nación y otras naciones, hermanos, lo que han estado pasando. La respuesta inmediata es sí. Y lo que vendrá. Sí, porque se han apartado de muchos preceptos que tenían, hermanos. No se han dado conforme al Señor. Se ha borrado de las escuelas las oraciones, los mandamientos. No está su palabra en los hogares. ¿Lo merecen los cristianos también? La respuesta inmediata es sí. Sí. Porque cuando podíamos ser fieles, no lo fuimos. Cuando pudimos estar en la iglesia, no estuvimos. Mucho menos cuando no se puede ser fiel. Lo merecemos totalmente, hermanos. Porque aunque traigamos, hermanos, el servicio a tu casa a través de la transmisión, ni aún así la gente está dispuesta. ¿Lo merecían los judíos? Sí. ¿Merecían estar cautivos en Babilonia? Claro que sí, se habían alejado de Dios. Eran idólatras, hermanos, lo merecían totalmente. La pregunta sería: ¿merecemos nosotros muchas veces el castigo? Y esta respuesta es interesante, hermanos, porque mire, cualquiera que diga que no lo merece, o tiene muy alto concepto de sí mismo, o no ha entendido al Señor. Mire, totalmente lo merecemos. ¿Por qué? Porque Dios es justo. Es misericordioso, pero es justo. Amén, hermanos. Y su justicia permanece para siempre. La Biblia
lo dice, que si alguno se ha apartado del camino de Dios, hermano, Él va a traer plagas, pestes sobre su pueblo. Mira el mundo, la sociedad está al revés. Y aún nosotros, hermanos, que decimos conocer a Dios, a veces estamos al revés. Y si nosotros estamos al revés, ¿cómo esperamos que el mundo esté? Mire, la única manera, hermanos, de llamar Dios nuestra atención, más allá, hermanos, más de una guerra, más de una pandemia, más de diferentes pandemias extrañas, enfermedades, más de eso, hermanos, son las dificultades. Las dificultades que nos ayudan a reflexionar y preguntar: ¿de dónde vendrá mi socorro? ¿De dónde vendrá mi socorro? Mire, hay hermanos que sirvieron al Señor un día, hermanos. Estuvieron en la casa del Señor, han servido al Señor, que hoy están cayendo como caen las hojas en el otoño, hermanos. Como cae la nieve en el invierno. ¿Y qué necesitamos? Considerar, hermanos, si hoy nosotros nos estamos poniendo en riesgo de caer, ¿y qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Mire, la justicia de Dios dice esto, hermanos, que si nosotros hacemos algo que está en contra de su voluntad, Él va a poner su mano sobre nosotros. Y déjeme decirle lo que he dicho en algunas ocasiones: la mano de Dios es pesada. Es pesada. ¿Por qué? Porque Dios es justo. ¿Merecemos morir? Totalmente. Totalmente. ¿Por qué? Porque como sociedad, hermanos, nos hemos apartado, hermanos, de Dios. Pero Dios es tan justo, hermanos, que da lo que el hombre merece. Dice la palabra que todo lo que el hombre siembra, eso lo cosechará. Porque lo ha sembrado, hermano. Amén. Todo lo que nos pasa en la vida, hermanos, hoy es el resultado de nuestras acciones. Ahora, el resultado de Dios fue cautividad para su pueblo. Ese fue el resultado de Dios. Y dice el versículo 7: muéstranos, oh Jehová, tu misericordia. Muéstranos, oh Jehová, tu misericordia. Pero, hermanos, ¿cómo puede mostrar Dios misericordia y su justicia al mismo tiempo? Misericordia y es algo que va en contra, hermanos. ¿Cómo puede mostrar Dios su justicia y su misericordia al mismo tiempo? Es muy complicado, hermanos. Porque lo que merece el mundo es morir. Pero ¿cómo puede ser justo y misericordioso? El mundo, el hombre merece morir. Es la justicia de Dios. Pero ¿cómo puede ser misericordioso?
al mismo tiempo. Es un choque increíble, hermanos. Como que chocan, como que no pueden coexistir en la misma idea. Y luego dice, danos tu salvación, o sea, danos a Jesús, danos a Yeshua. Lo que tengas que hacer con nosotros, Señor, pero danos tu salvación. Y el versículo 8 dice, escucharé lo que hablará Jehová, Dios. A veces, hermanos, hasta que pasamos por problemas tremendas, queremos escuchar a Dios. Escuchamos la palabra de Dios hasta que vienen los problemas, las dificultades. Y no es que la palabra de Dios, hermanos, haya estado ausente o no se predique, no, no. Simplemente no la queremos escuchar. Pero es que no escuchamos, hermanos, hasta que Dios llama nuestra atención. Como nosotros con los hijos, hermanos. Ese es un ejemplo muy claro. Cuando uno los exhorta o usa la vara con ellos, ¿verdad? Andan bien derechito por 1 o 2 días. Y luego se les olvida. Por eso hay que traer la vara otra vez. Porque primero andamos bien derechitos y decimos, ahora sí, mamá, ahora sí, papá, ya entendí. Ahora sí, Señor, ya entendí lo que tú digas, Señor. Y lo que dice aquí es, si tú nos das salvación, misericordia, escucharé, dice, lo que hablará Jehová. Si nos muestras misericordia, Señor, si nos enseñas a Yeshua, nuestra salvación, voy a escuchar, dice aquí el salmista. Y sigue diciendo el versículo 8, ¿por qué? Porque hablará paz a su pueblo y a sus santos para, dice, hermano, tremendo. ¿Para qué escuchar a Dios? ¿Por qué necesito escuchar a Dios? ¿Por qué necesito a Yeshua? A nuestra salvación. Dice, porque hablará paz a su pueblo y a sus santos. Dice, ¿para qué? Para que no se vuelvan a la locura. Hermanos, abandonar a Dios, salirse del camino del Señor es como volver a la locura. Volver a ser locos. Miren, hermanos, hay creyentes, hermanos, que han estado sirviendo al Señor y de pronto se apartan y se vuelven a la locura. Cometen cosas tan tremendas. Y para ellos, en su razonamiento, está bien lo que están haciendo. Para ellos, en su razonamiento, están haciendo correcto, hermanos. Cuando tú lo ves de aquí, dices, qué locura. Y tú hablas con ellos y tratas con ellos, hermanos, están fuera de sí. Están fuera de sí, lo notas en sus respuestas. Están fuera de sí y tratas de centrarlos en el camino del Señor y te responden y hablan locuras. Actúan locamente.
sin escuchar el consejo de Dios. Quiero escuchar tu palabra, dice el salmista, para que no me vuelva la locura, Señor. No quiero volver a ese estado otra vez. Y dice el salmista, muéstranos a Jesús, muéstranos la salvación, muéstranos a Yeshua. Y quiero escuchar tu palabra, quiero escuchar tu palabra, porque si no la oigo me voy a volver loco. Hermanos, necesitamos su palabra en este año urgentemente, hermanos. Necesitamos tomar la palabra, escuchar su voz. O queremos regresar al tiempo de antes, hermanos. O queremos regresar a la locura de antes. No, hermanos. No. No, porque me volveré loco. Y dice el versículo 9. Ciertamente cercana está su salvación a los que le temen. ¿Qué tan cerca, hermano, está Jesús de nosotros? ¿Qué tan cerca está el Señor de nosotros, hermanos? Muy cerca, hermanos, muy cerca. En Él vivimos. En Él vivimos, en Él nos movemos. Está muy cerca el Señor, pero dice aquí, de los que le temen. De los que le temen. Y sigue diciendo el versículo 9, para que habite la gloria en nuestra tierra. ¿Qué merece el hombre que peca? La muerte, morir. ¿Qué merecemos? Merecemos morir. ¿Qué merecemos? Retribución de nuestras obras. Porque este planeta, hermanos, es maldición tras maldición, tras maldición, tras maldición, hermanos. Una pandemia, luego otra enfermedad. Luego otras cosas y luego de eso destrucción. Porque según dice la Escritura, hermanos, que si Él fuese justo, es lo que merece el planeta y eventualmente, hermanos, tribulación. Pero, hermanos, ¿qué sucedería, hermanos, si la justicia de Dios hablara con la misericordia? ¿Qué sucedería? Porque son dos cosas que están contrarias, hermanos. No pueden coexistir. Pero ¿qué sucedería, hermanos? Si la justicia de Dios hablare con la misericordia, hermanos, e hicieran como una cita para verse, para encontrarse en algún lugar por ahí, y si la justicia, hermanos, y mientras están ahí sentados, la justicia y la misericordia, hermanos, ahí, ¿qué sucedería? Que empezaran a hablar. Hermanos, sinceramente que no pueden, pensamos que no pueden concordar, que no puede haber paz, la paz y la justicia juntos. No se puede, chocan. Pero ¿qué sucedería? Que no solamente se sentaran a conversar, sino que la justicia de Dios hiciera un trato con la paz. Si la misericordia y la verdad se encontraran, ¿qué sucedería?
¿Saben cómo se le llama a esa cita? A esa reunión se le llama Jesús. Se llama Yeshua. Se llama salvación. A esa cita, hermanos, a ese encuentro, porque no pueden existir juntos. Se llama Yeshua. Mire, la misericordia y la verdad se encontraron. La justicia y la paz, dice, se besaron. No solamente se encontraron, sino se besaron. Y esto, hermanos, era ilógico para la mente judía. Es ilógico, hermanos, para lo que es justo. Pero en cuanto a Dios, hermanos, dice Dios, ¿sabes qué? ¿Sabes qué, iglesia Navaíno? ¿Sabes qué? Puedo ser justo y puedo ser misericordioso también. Puedo darte lo que mereces, pero también puedo ser veraz, misericordioso y quitártelo. Solamente yo. Y lo que hizo, hermanos, Jesús fue que en la cruz, cuando Él fue a la cruz, no solamente en ese momento, hermanos, cuando Él estuvo ahí en la cruz, hermanos, no solamente se encontraron la misericordia y la verdad, sino también la justicia y la paz. Fue en ese momento cuando Él fue a la cruz. En la cruz se dieron un beso. No solamente se encontraron, no solamente platicaron, en la cruz en ese momento se dieron un beso. Cuando nuestro Señor Jesús llevó toda nuestra culpa, llevó todo lo que merecíamos, que es la justicia de Dios, muerte. Ahí lo llevó el Señor Jesús. Ahí la justicia y la paz se dieron un beso. Ahí se besaron. ¿Sabe qué es lo único, hermanos, que hoy necesitamos, hermanos? Un beso del Señor. Un beso de Jesús. ¿Y cuándo? ¿Cuándo sucederá eso? Cuando el pueblo de Dios se humille, se rinda, se arrodille ante Él y le busque de verdad, hermanos. Y le pida a Él, restáuranos. Restáuranos, Señor. Que no seamos orgullosos, egoístas, sino que oremos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, para que el Señor nos dé un beso y llegue paz y bonanza a nuestras vidas, hermanos. Un beso de Jesús necesitamos. Un beso de Yeshua, como el beso que se dio la justicia y la paz en la cruz, cuando nuestro Señor Jesucristo tomó nuestro lugar. Versículos 11 al 13. La verdad brotará de la tierra y la justicia mirará desde los cielos. Jehová dará también el bien y nuestra tierra dará su fruto. La justicia irá delante de Él y sus pasos nos pondrá por camino. ¿Sabe qué está profetizando aquí? A Jesús. Él muere en la cruz.
y nos muestra el camino. El momento que la justicia y la paz se besaron, que la misericordia y la verdad se encontraron, y que gracias, hermanos, gracias a ese encuentro en la cruz que tuvieron, tú y yo somos salvos. Y toda la ira de Dios, hermanos, fue quitada de nosotros, fue apartada de nosotros. Apartaste tu ira. Pero cuando Dios se enoja otra vez con nosotros, como siento yo que Dios está en estos tiempos, un poco molesto todavía. Pero si Dios, hermanos, nos diera un beso, si Dios calmara su ira, ¿no sería todo otra vez restablecido, hermanos? Amén. La parte que dice el salmista es: restáuranos. ¿Qué necesitamos, hermanos? Nosotros a Jesús, a Yeshua, es lo que necesitamos. Si tú oras en el nombre de Jesús, te vas a dar cuenta, mi amado hermano, que la oración del justo puede mucho. Y te vas a sorprender de lo bueno que es Jesús con nosotros. Pero si no oramos, todo su pueblo, si no sentimos, no nos sentimos, hermanos, como parte de lo que están siendo afectados, hermanos, no lo podremos hacer. Ponte de pie en esta hermosa mañana, mis amados hermanos. ¿Qué aprendemos de esta parte de la Escritura? Aprendemos, hermanos, primero, que Dios es justo. Y segundo, que en Jesús se besa la justicia y la paz. Se encuentran la misericordia y la verdad. Y Jesús es nuestro Rey y Señor. Y en Jesús, en su nombre, hermanos, podemos hacer muchísimas cosas. Si solamente, hermanos, pidiéramos en su nombre las cosas, todas las cosas que anhelamos. No solamente para nosotros, mis amados hermanos, sino para todos nuestros demás hermanos. ¿Nos lo merecemos, hermanos? Totalmente. Totalmente. Pero gracias a Dios que en la cruz fue cuando la justicia y la paz se besaron. Entonces, reconozcamos en esta mañana, hermanos, reconozcamos en esta mañana que solamente Jesús es nuestra salvación y que solo le necesitamos a Él. Él, hermanos, en el momento que fue a la cruz, llevó todos nuestros pecados, la paga, hermanos, de nuestros pecados, que es la muerte. Y Él nos ha dado vida y nos la ha dado, hermanos, en abundancia. Solo un beso de Jesús necesitamos, hermanos. Y Él está aquí en esta mañana. Él está aquí queriéndote abrazar otra vez en este nuevo comienzo de año.
El Señor está aquí queriéndote una vez más, hermanos, mira, queriéndote apapachar el Señor en esta mañana. En este nuevo comienzo de año, hermanos. Necesitamos rendirnos. Necesitamos humillarnos y pedirle a Él. Pero hermanos, mira, de todo corazón. Pedirle a Él con todo nuestro ser, Señor, reconociendo, hermanos. Ahí está la clave, hermanos. Reconociendo que somos pecadores, que hemos fallado. Y decirle a Él, ven, restáuranos, Señor. Señor, reconozco que mi cara ha estado viendo otras cosas. Reconozco que he estado viendo el brillo de este mundo. Reconozco que he estado viendo el sistema de valores de este mundo y me he desviado de tu cara, Señor. Señor, restáurame. Toma mi quijada y gira mi cara, Señor, porque quiero verte a ti solamente. Solamente a ti, Señor.